Una vez más, el mago, el artista Omar Khan acaba de hacer una agencia libre impresionante, brutal, que de verdad es digna de poder volver a ilusionar, a emocionar a toda la Steelers Nation que lleva tantos años soñando con poder tener un equipo competitivo. En esta agencia libre, Omar Khan fue capaz de hacer cambios, de traer a nuevos prospectos, a nuevos jugadores, de reforzar en ambos lados del balón y de verdad que lo único que faltaría sería la cerecita del pastel, un excelente draft 2026. Creo que con esto los Steelers se ven renovados, muchas caras nuevas y en este episodio vamos a conocerlos. Qué tan buenos son estos nuevos jugadores que Omar Khan logró traer en la agencia libre 2026. Así que muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Pasión de Acero. Por favor apóyame con tu like, tu share, tu subscribe. De igual forma la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Si me escuchas en Spotify, las 5 estrellitas que me ayudan muchísimo a que este contenido pueda seguir llegando a más fanáticos del Steelers Nation. Y comparte este video con cualquier persona que es fanática del equipo y que tiene que saber todo acerca del equipo, todo acerca del mejor equipo de la NFL. Así que vámonos. Espero que ya me sigan en todas mis redes sociales porque de verdad que estuvimos sumamente activos en estos primeros días de agencia libre, subiendo posts, subiendo muchas publicaciones acerca de las nuevas adquisiciones, también desgraciadamente de algunas bajas sensibles para el equipo de cara a la temporada 2026. Así que si aún no me sigues también en redes sociales como Instagram, Facebook, X, TikTok, incluso subiendo algunas otras publicaciones también en YouTube, por favor te invito a que lo hagas. Pero bueno, ahora sí, vamos a la carnita. ¿Cómo vamos a estructurar el episodio del día de hoy? Vamos a hablar primero de las adquisiciones ofensivas, después de las adquisiciones defensivas y al final hablar acerca de algunas partidas de jugadores que ya no estarán en el equipo de cara a la temporada 2026. La primera adquisición de los Steelers de cara a la temporada 2026 es cubriendo la posición de wide receiver con un personaje, un jugador que de verdad me llena de esperanza, de emoción, con el caso de Michael Pittman Jr., un jugador de 28 años, 1.93 de estatura, 101 kilogramos y proveniente de los Indianapolis Colts. Michael Pittman Jr. la temporada pasada hacía una especie de dupla con Alec Pierce fenomenal, de verdad que de lo mejor que había en la NFL. Y a pesar de que Michael Pittman Jr. era considerado el wide receiver 1 de los Colts, deciden darle salida para que Alec Pierce empiece a subir. Es así como llega al equipo con un contrato de 3 años y $59 millones. Además de que los Steelers cambiaron una sexta ronda a los Colts y recibieron una séptima ronda. Así que básicamente los Steelers únicamente pagaron por él. No tuvieron que sacrificar más capital de draft. Esto simplemente fue fenomenal. Pero ahora vamos a hablar de Pittman Jr. ¿Qué tal le fue la temporada pasada? Fue considerado el 23º mejor wide receiver de toda la liga. Yo sé que no nos estamos trayendo un wide receiver top 10, pero entendamos una cosa, no es lo que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque ya contamos con un wide receiver estelar en DK Metcalf. Al contrario, lo que estábamos buscando era alguien que fuera capaz de hacer esa dupla, ese dúo de wide receivers fenomenal, y Pittman encaja perfecto en esta vacante. La temporada pasada terminó con 784 yardas, 73% de recepciones y 7 touchdowns. El veterano de 6 temporadas en la NFL se caracteriza por ser una amenaza dentro del centro del campo. Entre las cuerdas del campo es donde Pittman más brilla. Para que nos demos una idea de la capacidad que tiene en jugadas en donde los safeties rivales están separados, es decir, te están regalando el centro del campo, Michael Pittman Jr. fue el cuarto jugador con más recepciones, 40 recepciones. Y bueno, ¿qué jugadores lo rodean? ¿Qué jugadores lo acompañan en esta métrica? En primer lugar, Jackson Smith-Njigba. En segundo lugar, Amon-Ra St. Brown, Ja'Marr Chase, empatado con Puka Nacua. Michael Pittman Jr. es un jugador muy físico, es un jugador que bloquea bien, es un jugador que corre rutas intermedias al centro del campo, como ya lo mencioné, de una forma extraordinaria. Normalmente lo alinean en el extremo del campo, es decir, vamos a tener una doble amenaza con DK Metcalf de un lado y Michael Pittman del otro. Algunas de las debilidades de Pittman Jr. es que tal vez no es el jugador más rápido del mundo y en segundo lugar, sí depende mucho del quarterback. Es por eso que la temporada pasada sus números cayeron mucho. La primera mitad de la temporada fue perfecta, espectacular.
El problema fue que en la segunda mitad de la temporada Daniel Jones se lesionó con los Indianapolis Colts y es por eso que el rendimiento de Pittman también se viene abajo. Recordemos que incluso sacaron del retiro a Philip Rivers. Si Philip Rivers es tu quarterback a los, 50 años, ¿qué podemos estar esperando? Algunos datos curiosos acerca de esta llegada de Michael Pittman Jr. a los Steelers, siendo el primero de ellos que se encontraba de vacaciones, si mal no recuerdo, en Etiopía. Y cuando le anunciaron que había llegado a los Steelers, ahora sí que recortó sus vacaciones, tomó miles de vuelos para llegar lo antes posible a Pittsburgh y anunciarse como el nuevo jugador, el nuevo wide receiver 2 de los Steelers. Esto te habla del compromiso que tiene con la organización, con el equipo más ganador de la NFL. Y en segundo lugar, en la conferencia de prensa, él comentó que su esposa le había dicho que había soñado verlo con un jersey de los Pittsburgh Steelers. Y curiosamente, algunos días después, este sueño se volvió realidad. Espero grandes cosas de Michael Pittman Jr. como el wide receiver 2 de los Steelers. Y digo, ya más adelante en la temporada hablaremos. Pero sea quien sea el quarterback titular de los Steelers en la temporada 2026, creo que ya no tiene excusas. Tiene todas las armas posibles para poder destacar la próxima temporada. La segunda contratación que más me emociona de esta offseason, que Omar Khan logró hacer realidad, es la contratación de Rico Dowdle, un running back de 27 años, 1.80 de estatura y 97 kilogramos, que además fue undrafted. Es decir, que ningún equipo de la NFL lo seleccionó vía draft. Sin embargo, él comenzó su carrera con los Dallas Cowboys y eventualmente se movió a los Carolina Panthers. En la temporada 2025, Rico Dowdle fue catalogado como el 24º mejor running back de toda la liga. Tuvo 1085 yardas, 6 touchdowns, 2 fumbles, un promedio de 4.5 yardas por acarreo y un promedio de 3.12 yardas después del primer contacto. Es decir, no es un running back nada sencillo, nada fácil de derribar. Además, por aire, también es una amenaza, siendo considerado como válvula de escape o incluso como un receptor más. Tuvo 40 recepciones para 300 yardas. Viene de tener su temporada más productiva y además hila 2 temporadas con más de 1000 yardas. Llega al equipo con un contrato de 2 años y $12.5 millones. Para mí, una ganga. Es un jugador que te puede jugar los 3 downs en tercera oportunidad. También es una amenaza, por lo mismo que ya les mencioné. Puede fungir como un receptor más. Es capaz de identificar los huecos clave y es por eso que es explosivo. Si le podemos ver alguna debilidad, es que en ocasiones sí depende mucho de la línea ofensiva. Pero ojo, la línea ofensiva va mejorando año con año. Además, es el jugador con más partidos de más de 130 yardas por tierra, al menos desde las últimas 2 temporadas. ¿Qué compañía tiene en esta métrica? Bueno, en primer lugar Derrick Henry, en segundo lugar Saquon Barkley y empatado con Rico Dowdle, jugadores como Villan Robinson. Considero que hará una excelente dupla con Jaylen Warren. Me gusta el que le hayan traído competencia. Y si les soy sincero, creo que Rico Dowdle puede convertirse en el running back 1, en el running back titular de los Steelers bastante pronto. Y con esto quiero mencionar 2 puntos importantes. El primero, la salida de Kenneth Gainwell, del que ya hablaremos un poco más adelante. Pero complicada la salida del mejor jugador ofensivo de los Steelers en la temporada 2025. Y el segundo punto que también quiero poner sobre la mesa es que la participación del novato Caleb Johnson se va a ver todavía más limitada, o no sé si más limitada, más complicada. ¿Por qué? Porque va a estar detrás de 2 running backs de miedo como lo son Jaylen Warren y ahora Dowdle. Ya veremos cómo es que Mike McCarthy, que Brian Angelicchio organizan su grupo de running backs, pero en conclusión, yo considero que la llegada de Rico Dowdle a los Steelers es simplemente sensacional y me emociona muchísimo poder verlo vestido de negro y dorado. Otras adquisiciones que Omar Khan logró hacer durante esta agencia libre fueron las adquisiciones de Jack Driscoll y Brock Hoffman. Jack Driscoll formó parte del roster de los Philadelphia Eagles en 2024 y para la temporada 2025 formó parte de la escuadra de prácticas de los Pittsburgh Steelers. El jugador de 27 años, 1.96 de estatura y 141 kilogramos de peso. ¿Qué pasó con Driscoll la temporada pasada y por qué no habíamos escuchado de él? Porque estaba en la escuadra de prácticas. ¿Cómo le fue a Driscoll en la temporada 2024 con los Philadelphia Eagles?
Jugó únicamente 8 partidos con un total de 110 snaps, es decir, 110 jugadas. Y si consideramos que un promedio de snaps, de jugadas totales, ya sean ofensivas o defensivas, en un partido de NFL son entre 60 y 70, la verdad es que jugó poco. Sin embargo, sus números no fueron nada malos. En esas 110 snaps únicamente permitió 3 presiones totales y una captura de quarterback. Jack Driscoll es un liniero ofensivo que ha jugado como guardia y tackle. Lo considero un liniero ofensivo bastante sólido que va a ayudar a darle profundidad al equipo. Va a funcionar como un jugador rotacional. Su mayor debilidad, si así lo podemos ver, es su capacidad para bloquear en el juego terrestre, en donde sí carece de cierta fuerza, de cierta movilidad. Llega al equipo para fungir como una especie de jugador suplente, de backup. Normalmente ha jugado del lado derecho, como tackle o como guardia. Esto ayudaría a darle un posible descanso o una lesión que de verdad no esperemos para el caso de Mason McCormick, de Troy Fautanu, que son, creo yo, 2 jugadores que ya están consolidados. Y por el otro lado tenemos el caso de Brock Hoffman, un jugador de 26 años, 1.93 de estatura y 138 kilogramos de peso. Este jugador coincidió con Mike McCarthy en los Dallas Cowboys, en donde estuvo 3 temporadas. Y en la temporada 2025 tuvo una mayor participación, ya que jugó 515 snaps en 12 partidos, en donde únicamente permitió una captura de quarterback y 6 presiones totales. Fue todo. Considero yo un muy buen desempeño. Además, Hoffman se caracteriza por ser un jugador sumamente físico. Históricamente ha jugado como guardia o como centro, mayormente como centro. Ambos jugadores, tanto Driscoll como Hoffman, llegan esperando poder ser un revulsivo ante la salida de Isaac Seumalo, de quien ya también hablaremos más adelante. Sin embargo, considero que ambas contrataciones son excelentes porque son jóvenes y porque son jugadores ya con experiencia que pueden de cierta forma levantar la mano y pedir una titularidad. Moviéndonos al lado defensivo del balón, tenemos que hablar de la mejor contratación defensiva de los Pittsburgh Steelers en esta temporada baja, en esta offseason, en esta agencia libre, con el nombre de Jamel Dean, jugador de 29 años, 1.85 de estatura y 93 kilogramos. Un jugador proveniente de los Tampa Bay Buccaneers que en su momento fue una tercera ronda de draft. Y esta contratación de verdad que sí me vuela la cabeza, porque era el mejor cornerback disponible en esta agencia libre, de verdad. Para que nos demos una idea, en la temporada 2025, Jamel Dean fue catalogado como el 11º mejor cornerback de toda la NFL. Dean en 2025 registró los siguientes números: permitió el 46% de recepciones, 300 yardas únicamente y únicamente generó 4 castigos. De igual forma tuvo un pass breakup, es decir, esas jugadas en donde el balón casi ya está en las manos del receptor rival, y Jamel Dean llegó a hacer una buena jugada para impedir la recepción. Complementando esto, tuvo 3 intercepciones y una de ellas fue un regreso hasta touchdown, es decir, un pick six, y únicamente permitió un touchdown. Fue todo. Pero Jamel Dean no nada más destaca en cobertura de pase. Defendiendo el juego terrestre fue bastante bueno. Tuvo 38 tacleadas y también tuvo 2 fumbles forzados. Y es más, también la cerecita del pastel, también fue usado como pass rusher en alguna jugada en donde mandaron un disparo tardío y también consiguió una captura de quarterback. Para que nos demos una idea de qué tan bueno fue Jamel Dean en la temporada 2025, hay una métrica que nos dice que Jamel Dean fue el cornerback que menos yardas permitió por pase dirigido o por vez que lo atacaron, con únicamente 4.7 yardas permitidas. Lideró en la NFL en este departamento. Y una vez más, rodeado de qué figuras está en este departamento, con jugadores como Quinyon Mitchell, estrella de los Philadelphia Eagles, Rick Woolen, Josh Jobe, la dupla de cornerbacks de los actuales campeones, Christian González, este colombiano que lo hizo fenomenal en el Super Bowl y con los New England Patriots. Jamel Dean se caracteriza por ser una amenaza en la cobertura de zona. Fue el 6º mejor corner en este departamento. Es un jugador que en la zona profunda es un demonio, es rapidísimo. Es un halcón cazando el balón, a pesar de que ya ser un veterano, aunque por el otro lado una de sus mayores debilidades es su historial de lesiones. La temporada pasada únicamente jugó 14 partidos
Y el problema es que viene acarreando lesiones desde el college, desde el colegial, en donde tuvo incluso cirugías de rodilla. Esperemos que el campeón del Super Bowl 55 con los Tampa Bay Buccaneers, que además fue titular en ese Super Bowl, pueda mantenerse sano. Y de verdad que me emociona muchísimo la dupla elite de cornerbacks que vamos a tener de cara a la temporada 2026 con Jamel Dean y Joey Porter Jr. Nada más un último dato para que nos emocionemos. La cerecita del pastel. Les comenté que Jamel Dean había sido catalogado como el sexto mejor cornerback en cobertura de zona. Bueno, pues Joey Porter Jr. fue el sexto mejor cornerback catalogado en cobertura hombre a hombre. Imagínense de verdad las posibilidades, la cantidad de posibilidades en diferentes coberturas que podremos ver de la mano de esta dupla de cornerbacks elite para la temporada 2026. Se pueden complementar de una manera brutal y de verdad que es una de las mejores contrataciones de Omar Khan en esta temporada baja. Pero ¿saben qué es lo que más me emociona? Que Omar Khan no paró. En la primera semana de agencia libre, Omar Khan también fue capaz de traer a Jaquan Brisker, un safety de 26 años, 1.85 de estatura, 91 kilogramos, proveniente de los Chicago Bears, que en su momento fue una segunda ronda y a pesar de que en el 2025 está catalogado como el 35º mejor safety de toda la NFL, fue de lo mejor que tuvo Chicago en defensa la temporada pasada. Además, un jugador plurifuncional. De verdad, estuvo por todos lados, en cobertura de pase, en cobertura de carrera, como pass rusher. Permitió 72% de pases completos, además de 370 yardas y desgraciadamente permitió 4 touchdowns. Pero por el otro lado, también tuvo una intercepción y tuvo 5 pass breakups, siendo el 13º mejor safety en este departamento. Su defensa contra la carrera fue elite, tuvo 81 tacleadas y únicamente falló el 6.5%, es decir, el 10º jugador que menos tacleadas falló. Y como ya les decía, incluso destaca como pass rusher, es un box safety, es decir, esos safeties que incluso pueden colocarse cerca de la línea de golpeo, ya que la temporada pasada logró generar 12 presiones totales, 2 capturas de quarterback e incluso 2 pases bateados en la línea de golpeo. Si mal no recuerdo, en el partido de la temporada pasada en contra de Chicago, la última jugada del partido, creo que Mason Rudolph intenta mandar un pase y Jaquan Brisker lo desvía sobre la línea. Brisker es un excelente golpeador, es bastante físico, aunque desgraciadamente en campo abierto le cuesta un poco llegar a ciertos tacleos. En 2024 únicamente jugó 5 partidos. De cierta forma también ha acarreado un cierto historial de lesiones, aunque en 2025 jugó todos los partidos, como titular además. Para mí, una de las mejores contrataciones de esta agencia libre, que de verdad le va a poder otorgar esa libertad a DeSean Elliott, o ya veremos cómo es que se intercalan. ¿Por qué? Porque yo sí creo que DeSean Elliott funciona excelente como un strong safety. Un safety que juega más pegado hacia la línea de golpeo, si así lo queremos ver, en un nivel 2 y no tanto como un safety tirado hasta el fondo, tirando en la zona profunda. Así que ya veremos si Brisker es capaz de tirarse más al fondo en donde tal vez carece un poco más y jugar como free safety. Ya veremos cómo es que encajan en el esquema de Patrick Graham. Por último, y también un dato curioso por ahí que puedo compartirles, es que Brisker es originario de Pittsburgh, Pensilvania. De hecho, fue a la universidad en Penn State, una de las universidades que se encuentran dentro del estado. Y curiosamente, en Penn State coincidió con quien será probablemente uno de sus mejores aliados dentro del equipo, Joey Porter Jr. Jugaron juntos en el colegial y qué gusto poder volver a verlos juntos. Otra adición de Omar Khan en esta agencia libre fue la llegada de Sebastian Joseph Day. El veterano de 30 años, 1.93 de estatura y 141 kilogramos de peso, llega proveniente de los Tennessee Titans. Además de haber sido campeón en el Super Bowl 56 con los LA Rams, Sebastian Joseph Day fue catalogado como el 24º mejor liniero defensivo de toda la temporada 2025. Un jugador que no se caracteriza por intentar llevarse la cabeza del quarterback rival, porque únicamente generó 20 presiones totales y una captura de quarterback,
pero que su fuerte es detener el juego terrestre, ya que tuvo 32 tacleadas, lo que lo posicionan como el 18º mejor jugador o jugador con más tacleadas en toda la temporada pasada. Y lo más importante es que únicamente falló 4 tacleadas. Fue todo. Alguien bastante efectivo en este rubro. Sebastian Joseph Day empezó su carrera como tackle nariz, como nose tackle, aunque las últimas temporadas lo movieron un poco más como tackle defensivo. Y como ya lo mencionamos, su gran fortaleza no es llegar al quarterback rival, es ser el ancla en el centro del campo, en la línea de scrimmage, en esta línea defensiva que tanto le urge a alguien que sea inamovible, a alguien que sea capaz de romper dobles bloqueos, de cerrar los carriles en donde el corredor rival puede pasar. Algo en donde de verdad Keanu Benton, que para mí es un excelente jugador, pero que no es esa ancla que los Steelers tanto han estado buscando. Para que se den una idea y entiendan el por qué lo menciono, Keanu Benton fue catalogado como el jugador número 62 en contra de la carrera. A pesar de que tuvo una bestialidad en cuanto al número de tacleadas, falló muchísimo. ¿Por qué? Porque no es capaz de anclar la línea defensiva. No es capaz de derrotar a esos dobles equipos como Sebastian Joseph Day sí lo es. Me parece excelente que pueda llegar a reforzar esta línea defensiva que creo que poco a poco puede estar rotando entre jugadores como Y.J. Black, el novato de la temporada pasada que lo hizo fenomenal, y ahora con un veterano que también será capaz de entrenar, de fungir como ese nuevo mentor para Y.J. Black. Otro jugador que llegó a reforzar la posición de safety es el caso de Darnell Savage. Savage, de 28 años, 1.80 de estatura y 90 kilogramos, fue una primera ronda en su momento de los Green Bay Packers. Y la verdad es que la temporada pasada fue bastante curiosa para Savage porque estuvo en 3 equipos. Estuvo en los Washington Commanders, en los Jacksonville Jaguars y en los Buffalo Bills. Savage realmente llega a ser un jugador rotacional plenamente. Fue catalogado como el safety número 51 de la NFL la temporada pasada, en donde registró 13 tacleadas, 2 pass breakups, un fumble forzado, permitió 4 touchdowns, además del 71% de pases completos y 154 yardas. Realmente Savage va a estar cubriendo el centro del campo en la zona profunda, ya que es un jugador sumamente rápido. Pero por el otro lado, la verdad es que falla bastantes tacleadas. De hecho, falló el 17% de las tacleadas la temporada pasada. Y de igual forma es un jugador irregular. A ver, no por nada pasó por 3 equipos la temporada pasada. Para mí es una muy buena adquisición, bastante bajo lo que costó traerlo al equipo y que va a funcionar bastante de cara a el poder regresar a Jalen Ramsey a su posición original. Para mí es una buena adquisición el poder traer a Savage para darle profundidad a la posición de safety. Creo que esto también nos demuestra que Kyle Duggar en cualquier momento sale del equipo. DeSean Elliott va a regresar, pero regresa de lesión. Y ya mencionamos el caso de Jaquan Brisker. La primera renovación que hicieron los Steelers en los primeros días de agencia libre fue la renovación de Asante Samuel Jr., este cornerback de 26 años que llegó a mediados de la temporada pasada y que personalmente me encantó. A pesar de que la temporada pasada únicamente jugó 7 partidos, sus números fueron bastante decentes. Permitió 2 touchdowns, tuvo una intercepción, permitió el 70% de pases completos y 80 yardas. Un jugador que estará siendo rotacional o que en su defecto fungirá como ese cornerback 3 en caso de que Jalen Ramsey salga del equipo, y que realmente Asante Samuel Jr. fue capaz de ganarle la partida a James Pierre, ya sea por temas de contrato o por simplemente el hecho de que James Pierre buscó otra opción en la agencia libre. Para mí es una muy buena opción el traerlo al equipo. Sabemos del historial de lesiones de Asante Samuel Jr., que de hecho, si mal no recuerdo, tuvo una lesión sumamente grave en la columna. Sabemos del historial de lesiones de Asante Samuel Jr. y esta es una de las razones por la cual estuvo inactivo en esta liga cerca de un año. Considero que fue una excelente opción el renovarlo y ya veremos cómo es que entra en el esquema de Patrick Graham. El último jugador del cual les quiero hablar en cuanto a renovaciones es el caso de Cameron Johnson. Este viejo conocido que llegó a los Steelers en la temporada 2024. Y que por si no se acordaban de él, fue el jugador, el pateador de despeje, que llegó al equipo como esa
flamante incorporación en la posición de equipos especiales. Aunque después de únicamente 2 despejes en ese partido que recuerdo bastante bien de semana 1 en contra de los Atlanta Falcons, en donde después de esa lesión que tuvo y que se perdió toda la temporada e incluso ese partido terminó despejando Chris Boswell, trajeron a Corliss Waitman, que se mantuvo en el equipo las pasadas 2 temporadas. Sin embargo, Corliss Waitman también sale del equipo, se va a San Francisco y Cameron Johnson es ahora el nuevo pateador de despeje de los Pittsburgh Steelers para la temporada 2026. En la temporada 2025, Cameron Johnson formó parte de 2 equipos, los New York Giants y los Buffalo Bills, en donde únicamente tuvo 11 despejes y la verdad es que ocupó la 33ª posición como el mejor pateador de despeje de toda la NFL. Pero a ver, seamos realistas, únicamente tuvo 4 despejes en 2025, cuando, si comparamos sus números, el primer lugar en cuanto a pateadores de despejes tuvo 90 patadas. Básicamente lleva 2 años sin jugar, es una apuesta... La verdad es que bastante arriesgada, pero esperemos que funcione. Pero si nos podemos ilusionar un poquito, es que en el año 2023, en la temporada 2020... Pero si sirve para ilusionarnos un poquito, es que en la temporada 2023, el 50% de sus despejes cayeron dentro de la yarda 20. Algo de lo que de verdad creo yo carecimos muchísimo con Corliss Waitman. Y esperemos que Cameron Johnson pueda regresar de la mejor manera al equipo. De verdad espero que de la mano del nuevo coordinador de equipos especiales, Danny Crossman, podamos volver a ver un pateador de despeje, no sé, tan seguro, tan efectivo, como en su momento lo era, no sé, Daniel Sepúlveda, Jordan Berry incluso, porque desde nombres como los que acabo de mencionar, considero que no ha habido un solo pateador de despeje que aseguraba la posición. Ahora sí, vamos a pasar a la última parte del episodio. ¿Qué bajas, qué salidas de jugadores tuvieron los Pittsburgh Steelers en esta primera semana de agencia libre 2026? En primer lugar, y la más dolorosa, la salida de Kenneth Gainwell. Este jugador que en tan solo una temporada se ganó el corazón de toda la Steelers Nation. Pero no nada más de la Steelers Nation en cuanto a la afición. También dentro del equipo. ¿Por qué? Porque sus compañeros, los jugadores, el roster completo denominó a Kenneth Gainwell la temporada pasada el MVP del equipo. Y es que cómo no hacerlo cuando Kenneth Gainwell lideró al equipo en touchdowns y en recepciones, siendo corredor. En fin, este jugador que era, la verdad, un complemento fenomenal para Jaylen Warren, sale del equipo y se dirige hacia los Tampa Bay Buccaneers. La segunda baja de la cual les quiero hablar es del caso de Calvin Austin III. Este wide receiver que llegó en el draft del 2022, este wide receiver del cual siempre creo yo esperamos muchísimo, esperamos que levantara la mano, que diera un paso al frente y se de verdad comportara como ese wide receiver 2, haciendo equipo, por ejemplo, con en su momento George Pickens o la temporada pasada con DK Metcalf. Y que desgraciadamente nunca lo logró hacer, nunca logró mantenerse constante. Desgraciadamente el hecho de la poca productividad que tenía como receptor tornaba o desembocaba en que incluso fuera usado como regresador de patadas de despeje, en donde incluso lo hacía fenomenal, lo hacía bastante bien, pero que es difícil ver a un wide receiver elite estelar tomando ese segundo rol protagónico. Calvin Austin se va a los New York Giants y esperemos sea lo mejor para este jugador. Otra salida bastante sensible para el equipo es la salida del tackle izquierdo Isaac Seumalo. Este jugador veterano que creo le aportaba muchísimo a la línea ofensiva tan joven con la que jugamos hoy por hoy. De verdad que me duele la salida de Isaac Seumalo como ese mentor, esa ancla en la línea ofensiva que la verdad era bastante efectivo. De hecho fue el tackle izquierdo. De verdad que la salida de Isaac Seumalo es una de las salidas que más me duele en esta temporada baja, porque fungía como ese mentor para esta joven línea ofensiva que tanto tiene que seguir aprendiendo. Pero independientemente de eso, considero que siempre se caracterizó por ser un excelente guardia izquierdo. Es más, era calificado como el mejor guardia izquierdo en cuanto a efectividad. Uno de los jugadores que menos presiones totales permitía. Yo sé
que en ese último partido de Wild Card en contra de los Houston Texans le pasaron por encima, no lo voy a negar, pero considero que es complicadísimo encontrar un buen tackle, un buen guardia, un buen liniero ofensivo en general vía draft. Y de igual forma considero que hoy por hoy hay muy pocos linieros ofensivos buenos disponibles en el mercado. Y haber dejado ir a Isaac Seumalo de esa manera, la verdad es que me duele mucho. Va hacia los Arizona Cardinals, su próximo destino, y esperemos también le vaya muy bien. Otra baja que tuvimos durante esta agencia libre fue la salida de Connor Heyward. El ya no llamado, o ya no le quiero llamar de esa forma, Connor Heyward, que también llegó en el draft 2022. Creo que poco a poco estaba viéndose nublada su participación en este equipo, en el esquema ofensivo de Arthur Smith. Empezó siendo un ala cerrada con cierta participación en el equipo y terminó únicamente teniendo oportunidades como fullback en situaciones de touch push. Básicamente fue toda la participación ofensiva que Connor Heyward veía semana a semana. Además de equipos especiales, en donde tal vez también destacaba. Y que creo yo nunca tuvo la oportunidad de consolidarse como una ala cerrada, como un fullback confiable. Y ahora su nuevo destino son Las Vegas Raiders. Una baja sensible más que para la ofensiva, creo yo, para el capitán Cameron Heyward. Con la salida de Calvin Austin y Connor Heyward, toda la clase de draft 2022 ya no está más en el equipo. Nada más como dato cultural, la clase de draft 2022 fue la última selección o fue la última clase seleccionada por el antiguo general manager Kevin Colbert. Y el hecho de que no hayan durado 4 años en el equipo te habla del pésimo manejo de la gerencia general que traía Kevin Colbert y que el equipo había estado acarreando durante ya una buena cantidad de años. Las últimas 2 salidas de jugadores del equipo fueron el caso de James Pierre, el cual se dirige a Minnesota. Esto después de que, como ya lo mencionamos en el episodio, Asante Samuel Jr. le ganara la carrera. Y la verdad es que también es un jugador el cual me hubiera encantado que se quedara en el equipo, ya que la temporada pasada, según Pro Football Focus, fue el segundo corner mejor calificado de toda la liga. Hazme el favor, estamos dejando ir, o bueno, ya dejamos ir a un cornerback de esa calidad. Y la última baja del equipo en estas primeras semanas de agencia libre es el caso de Miles Killebrew. Este jugador que creo también se ganó el corazón de toda la Steelers Nation. Este jugador que era el capitán de los equipos especiales. El nuevo destino de Killebrew ahora es Tampa Bay, los Bucaneros de Tampa Bay, en donde se reunirá con el nuevo coordinador de equipos especiales, Danny Smith. Básicamente los Tampa Bay Buccaneers se llevaron a nuestro coordinador de equipos especiales y a nuestro capitán. En su momento Miles Killebrew, si mal no recuerdo, fue All Pro en la posición en la temporada 2023. Y creo que debido a ciertas lesiones, la verdad es que nunca pudo regresar a ese nivel brutal el cual había mostrado. Una baja que seguramente será sensible para el equipo, pero que le abre la puerta a un jugador con raíces mexicanas que en caso de poder quedarse en el equipo creo que lo puede hacer bastante bien, como es el caso de Sebastián Castro. Ya veremos cómo es que se suplen, cómo es que se refuerzan estas bajas pues de cara a lo restante de la agencia libre en el draft 2026, y esperemos que el manejo de Omar Khan, del mago Omar Khan, siga siendo tan bueno como lo ha estado siendo hasta este momento. Y en fin, creo que esto sería todo por el episodio de esta semana. De verdad que un episodio bastante movido, esperemos no haya quedado tan largo, pero en fin, no sé qué opinan, por favor déjame tu comentario, qué movimientos te gustaron, qué salidas de jugadores te dolieron. Seguramente lo de Kenneth Gainwell será bastante complicado de asimilar todavía, pero en fin, esperemos que a todas las salidas de jugadores, a todos los jugadores que salieron del equipo les vaya bastante bien en sus próximos equipos, y todos los nuevos jugadores entiendan desde el día 1 lo que significa portar el mejor jersey, el jersey más bonito de toda la NFL, vestirse de negro y dorado, y esperemos nos puedan regalar grandes alegrías para toda la Steelers Nation. Así que en fin, si llegaste hasta este punto del video, quiero agradecerte por acompañarme una semana más en su canal favorito, Pasión de Acero.
Por favor, regálame un like, un share, un subscribe, un comentario. ¿Qué te han parecido todos estos movimientos? ¿Qué esperas que pueda seguir sucediendo? Ya estaremos bien activos aquí en cuanto se mencione cuál es la situación con Aaron Rodgers. Y en fin, nos vemos en el próximo episodio de Pasión de Acero. Here we go.